Hoy en La Vida con Alma vamos a hablar de historia, de la historia de una cueva, las cuevas de Maltravieso, en Cáceres, que son hoy un referente arqueológico internacional por las pinturas rupestres que tiene. Para eso nos acompaña Antonio Pérez, un maestro ya retirado, cacereño, cuya vida está muy ligada a esas cuevas. Hola Antonio, bienvenido a La Vida con Alma, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y dedicarnos parte de tu tiempo. Muy buenos días, tanto gusto y encantado. Vamos a ver lo que sacamos. Vamos a contar esta historia, Antonio, tal y como sucedió. Te voy a tutear. Sí, por supuesto. Tal y como sucedió hace 70 años. Y para ello nos vamos a remontar al Cáceres de hace 7 décadas, incluso más atrás en el tiempo, porque te quiero preguntar por Telesforo Pérez el Francés, así apodado. ¿Quién era él? Bueno, Telesforo Pérez el Francés es mi padre querido, que en paz descanse, y tiene una historia muy de la época, de pasar muchísimas calamidades y tal. Se quedó sin madre con 5 años, entonces el padre a los 5 hermanos se los llevó a Francia, y estuvo en Francia, los metió en un colegio y allí aprendió francés, pero a escribir poco. Y entonces ya con 18 años se vino a Cáceres, y en Cáceres fue a una pensión que casualmente eran canteros, tenían una cantera, y él aprendió el oficio con aquella gente. Y en el año 41, pues él en el año 40 mejor dicho, pues él abre una cantera y se construye su casa, una casita en la que hemos vivido nosotros muchos años, hasta que hemos sido mayores. Porque todo ese terreno, las tierras de Cáceres son calizas, ¿no? Son calizas, Eso es la zona que le llaman el Carneril. Y a la cueva le han puesto el nombre de Maltravieso porque por allí pasaba un camino que conducía a unas canteras que le llamaban Maltravieso. Y mi padre le preguntaron a los periodistas cómo era aquello, y en vez de decir el Carneril, pues dijo lo que más había allí, el Maltravieso, y con Maltravieso se han quedado. Ajá. Y entonces Cáceres se ha hecho muy famoso con Maltravieso, hay tiendas que le llaman Maltravieso, bares, todo el mundo lo conoce aquello. Y gracias a Dios. Entonces, tu padre construye esa casa cerca de la cantera donde trabajaba. A 30 o 40 metros de la cantera, por donde iba la cantera, vamos, porque luego ha avanzado. Entonces lo construyó, y el techo era de chapa, con unas piedras para que no se volasen, y había que tener un cuidado tremendo, porque las piedras, cuando había barreno, pues también pasaba la carretera muy cerca, y nosotros con unos banderines rojos cortábamos el tráfico cuando se disparaban los barrenos. Ajá. Como había más cantera, nos poníamos de acuerdo todos, y a la hora prevista cortábamos la cantera, se tocaba una trompeta y todo el mundo va a disparar. Y así era la cosa. Has dicho nosotros. Cuando dices nosotros, ¿a quién te estás refiriendo? Me estoy refiriendo porque yo con 10 años no los había cumplido, pues resulta que todas las tardes mi padre se tomaba un cafelito calentito, que se lo hacía mi madre y se lo llevaba yo o el hermano. Y entonces yo todas las tardes iba a llevarle. Una vez le llevo el café y me dio por coger unas piedras pequeñas, mover unas piedras pequeñas, rastrearlas se llamaban, y amontonarlas para luego llevárselas ya a los carros. Le debió gustar a mi padre aquello, que al día siguiente: hijo, recógeme las piedrecitas esas. Recógeme las piedrecitas, que a partir de ese día ya estaba yo en la cantera, ya no faltaba. Fichó. Tu padre ya te fichó, ya vio ahí. Ya me fichó, ya dice, claro, el trabajo del niño es poco, pero el que lo pierde es tonto. Y como mi hermano guardaba 6 u 8 cabras, mi hermano el mayor, pues: Rafael, ¿por qué no te vienes conmigo? Que yo por lo menos los sábados por la tarde y los domingos no trabajo, y tú con las cabras tienes que estar siempre. Se vendieron las cabras y se incorporó mi hermano a la cantera también. Porque sois 3 hermanos. Somos 3 hermanos. El chico Joaquín entonces tenía 7 años y no, ese fue el que después nos sustituiría. Con 12 años
y mi hermano Rafael 13, disparábamos los barrenos nosotros. Fíjate. Hacíamos los barrenos y los disparábamos con 12 años y 13. Aquello se lo cuenta a cualquiera y dice que es imposible. No, claro. Mi padre trabajaba en las minas de Aldea Moré, con tan mala suerte que se coge la tuberculosis, se coge la silicosis y el pobre ya no puede trabajar. Y ya quedamos los hermanos, quedamos los hijos del francés, quedamos, y la cantera se llamaba la cantera del francés. Del francés. Y así fuimos tirando hasta que una vez damos un barreno y nos falla. El barreno falla porque eso era normal, porque de vez en cuando en las canteras calizas se forman oquedades más o menos grandes, y cuando el barreno entraba allí, pues había que meterle mano por otra parte, y eso fue lo que hicimos. Le metemos por otra parte mano y nos encontramos ya con la cueva. Con la cueva. Eso es en agosto, ¿no? Eso fue ya en el 50 y... En el 55. Por ahí, ¿no? Claro, la cueva, cuando la descubrimos. La cueva se descubre sobre el 51 así. Lo que pasa es que no se podía entrar porque aquello era mangosto. Había porque la entrada que se descubrió estaba a 2/3 del suelo. Estaba alta, muy alta. Muy alta y era un socavón, digamos. Claro, entonces tuvimos que meterle mano por otra parte y ya llegamos a la cueva. Porque eso os llamó la atención. Nos eso, llamó la porque atención, bueno, es una zona donde hay mucha... Lo comunicamos, pero nadie hacía caso. Hacía caso. Claro, porque incluso en la prensa de aquella época ya se recoge en el año 51, unos días después de ese 11 de agosto que vosotros descubrí aquello, se recoge que lo habéis comunicado. Lo hemos comunicado, exactamente. Además, porque aquello ya nos pareció no nos pareció normal. Entonces se lo dijimos a los profesores del instituto, fueron a verla también, pero no podían entrar porque aquello era una cueva muy pequeña. Y ya cuando... Pero si lo comunicasteis porque algo os llamó la atención de aquello. Sí, porque encontramos todavía el cráneo no se había encontrado. Encontramos una especie de hacha, una tablilla con un orificio, y encontramos unos huesos que nos llamó la atención y se lo llevaron todo al museo, creemos nosotros que se lo llevaron, porque luego me he enterado que se lo han llevado a casas particulares. Que es lo que suele y ha pasado en tantos otros solía ocurrir, y nosotros sin saber esto nada, porque no... Descubrís aquello, los huesos, lo comunicáis y vuestra vida sigue adelante, pues sigue adelante. Trabajando por las mañanas y estudiando por la tarde. El horario era muy... Al ir a clase por la noche con don Cándido de Recuero Rivero, este hombre se daría cuenta de que nosotros podíamos sacar algo y llamó a mi padre sin decirnos nada a nosotros. Dice, mire usted, que sus hijos tienen que estudiar bachiller, pero ¿cómo estudiar bachiller si están en la cantera? Dice, no se preocupe usted. Ellos van a trabajar en la cantera de 8 de la mañana hasta la 1. A la 1 comen, se lavan un poquito y se van al instituto. Y usted, que yo quiero que sea usted de mí no se preocupe, que ellos al instituto. Bueno, pues nos matriculamos en el instituto, el Brocense, y empezamos a solicitar becas. Apareció por allí un señor que era comunista, pero una gran persona. Entonces este hombre nos aconsejó que solicitar becas, y él mismo nos solicitó. Y teníamos becas del ayuntamiento, del instituto, del frente, nos afiliamos a Frente Juventud y nos dieron en el Frente Juventud de becas, en las minas de Aldea Moré, total, que al final, cuando cobrábamos las becas, sacábamos entonces no sé cuánto, por 2 o 3 mil pesetas sacábamos, y con ese dinero comprábamos los materiales para hacernos una casa nueva. Y nos hicimos una casa nueva, en la calle Miño número 11, que ahora es de un tío mío, vamos, de mi prima. Ahora. Porque volviendo al francés, él tenía mucho interés porque vosotros prosperarais en el sentido intelectual, ¿no? Que aprendierais y os guió muy bien, ¿no? Muchas veces las personas, que aunque no tengan estudios,
la inteligencia está ahí y el Eso saber estaba ahí, estar en la vida, ¿no? ¿Qué os aconsejaba tu padre? Mi padre que estudiásemos, que fuésemos a misa los Sí, porque domingos. tu padre tenía otra ideología completamente diferente. Completamente distinta, que en la iglesia se aprenden cosas buenas, que vosotros tenéis que ser gente buena, que somos buenos, y era siempre... Tenía un problema, y es que bebía bastante y fumaba muchísimo. Entonces con la silicosis se le complicó con la tuberculosis y al final ya fue desastroso. El pobrecito penó muchísimo, pero quedó aquí. Tu padre tenía un amigo que era cura, ¿no? Cuéntame esa amistad entre tu padre y el capellán del hospital. Don Felipe Tres Iglesias. Don Felipe, cuando a mi padre recién ido a Cáceres, tuvo que ingresar en el hospital porque tenía una hernia. Y entonces al operarlo le dijeron, cuente usted. Y dijo él, yo no sé, con sus palabras, yo no sé Claro, porque contar. tu padre viene de Francia, pero no hablaba español. No hablaba español. Y entonces le dice, pues en francés, o cuenta usted en francés, empezó a contar. Y como don Felipe Trejo Iglesias, este cura, quería ser o era profesor de francés en el Instituto Lucense, pues se lo dijeron enseguida. Se lo dijeron, don Felipe, mire usted, qué casualidad, aquí hay un hombre que sabe francés. Fue para allá, estuvo con él, se hicieron muy buenos amigos y por la noche se iban a un bar que había en la calle Pintores, el bar de Jerte, y allí cenaban. Estaba mi padre soltero todavía, claro. Allí cenaban y allí se tiraban hasta las tantas hablando en francés. Hacían un intercambio, ¿no? Y hacían el intercambio. Y además, cuando vamos a estudiar nosotros, nos encontramos a don Felipe allí. ¿En el instituto? En el instituto de profesor. Se lo dijimos quiénes éramos. Nosotros somos hijos de Teleforo Pérez el francés. Pero no me lo diga. Nos dio un abrazo delante, empezó a contar la historia él allí a todos los alumnos, y a partir de entonces, pues mi padre y él tuvieron muy buenas relaciones otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a volver a las cuevas, Antonio. La vida transcurre, como decíamos antes, y ¿en qué momento la cueva vuelve a estar presente en vuestras vidas? Porque en muchos casos nos hacían, después llegó por allí, unos años después, Carlos Callejo, empezó a datar aquello. Ahí empieza a lo mejor a tomarse un poquito más en serio, ¿no? Bueno, las pinturas aparecen porque nosotros, cuando estudiábamos ya magisterio, no teníamos inconveniente cuando algunos amigos querían ver la cueva, enseñarle la cueva. Y íbamos unos con linterna y otros con carburo. Porque ya, sí, conozco el carburo, vamos, por referencia. Porque vosotros entonces abristeis el acceso un poco más o no, bueno, el acceso en realidad que aquello era muy difícil porque había que ir por muchos sitios de barriga, arrastra, no se podía ir de pie ni siquiera a gata, había que ir, pero una vez que ya pasaba ese trozo, empezabas ya un poco más alto, ya podías salir. Entonces, las pinturas aparecen porque un día vemos la cueva entera con 10 o 12 amigos. Fíjate. O sea que vosotros entrabais, la veíais. Sí, nosotros la veíamos, pero no habíamos visto nada. No habíamos visto los nada. Huesos. Y al volver, nos sentamos a descansar un rato. Nosotros cuando apagábamos los carburos para que no se consumiese el combustible, pero el que llevaba la linterna le dio por iluminar, por encenderla. Dice, mira lo que hay aquí, unos puntos, unas manos, las manos esas puestas ahí, ¿esto qué es? Bueno, nosotros que sabíamos lo que era, a todo el que iba, pues se la enseñábamos y nadie sabía que esto fue... Ni sospechábamos. Que eso podía ser pintura rupestre. Se lo dimos a los profesores tampoco sabían nada. Entonces, mi hermano Joaquín, el más pequeño, se la enseñó una vez a don Carlos Callejo, el padre de Alfonso, que gracias a Dios vive. Que era amigo vuestro, entiendo. Sí, amigo nuestro, que escribió este libro. Ajá. Alfonso Callejo escribió este libro. Y entonces, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Historia de Maltravieso, Memorias. Ajá. Está en un museo de Cáceres. Tiene ahí.
Entonces, lo que iba diciendo, este muchacho descubre las pinturas que no tenemos que era. Don Carlos se las enseñamos, no le dio importancia. Sí que don Carlos se interesó por ponerse en contacto con arqueólogos de varias partes, hasta que vino uno ya, claro, los nombres no me acuerdo de ellos, sí, pero tanto recogido aquí, vino ya uno de Suecia o no sé qué, y fue el que se dio cuenta ya de la importancia que tenía. Porque hasta esa época también se llamaban las cuevas de las calaveras, ¿no? Porque por las calaveras que aparecían. Por las calaveras, sí. Nosotros, en Maltravieso se lo puso mi padre por el camino que iba a Maltravieso. ¿Y ya en qué años estamos aproximadamente? Bueno, 56 o mucho más, ¿no? ¿En qué año fue? Una vez, es que esto es interesante, una vez descubrimos una luz en una galería lateral, que está destruida también, descubrimos que había una luz. Y cada vez que se descubría algo, nosotros teníamos costumbre, a un guarda juramentado que estaba por allí, Pepe, mira, que hemos descubierto esto, que vengan a verlo. Y vino el teniente de alcalde, que se llamaba don Luis Ordóñez, claro, se llamaba, no se me olvida su nombre, y la señorita Maritere, que es la secretaria. Vinieron con un taxi y tal, estuvieron viendo, saludamos. Mi hermano Joaquín, el pequeño, y yo nos metimos dentro, ellos se fueron arriba y empezamos, don Luis, tal, vuelta, dale, sí. ¿Nos oye usted? Sí, nos oye. Bueno, desde pues fuera. Está, desde fuera. Cuando de pronto había un terraplén de tierra, de pronto le doy veo una cosa redonda en el suelo, la cojo y era el cráneo, un cráneo que le faltaba la mandíbula inferior y tenía un orificio, y la tiene, un orificio en la zona occipital. ¿Qué hacemos, don Luis? ¿Qué hacemos? ¿Que me he encontrado esto? Sacarlo. Lo sacamos, se lo llevaron rápidamente al museo. Algunos creían que eso había que llevarlo al cementerio. Pensando que a lo mejor podía ser de la guerra civil, a lo mejor. ¿Qué sé yo? Total, que lo estuvieron analizando y ahí ha empezado todo eso. Claro, porque los restos las pinturas se han datado de 60.700 años. Sí. Son las pinturas más antiguas del planeta, no estamos hablando de... Estamos hablando. ¿Y qué tipo de pinturas son? ¿Usted las ha podido ver? ¿Tú las has podido ver? Sí, en persona. Hasta allí. Son unas manos, parece ser, en varias posiciones, y parece ser que son como puntos. También hay puntos, y triángulos. Sí, y triángulos. Y luego había también un ciervo muy rudimentario, pero lo que pasa es que nosotros con las luces que llevábamos no se podía ver, hasta que no lo han limpiado, ya le han dado a eso. Sí, ya está. Las manos parece ser que son las más antiguas tienen una particularidad, que les falta el meñique. El dedo meñique le falta. Y estaríamos hablando de neandertales, algún tipo de, homínidos, pero que no eran homo sapiens, por eso de ahí su relevancia, ¿no? Que son las más antiguas del planeta. Es fascinante porque Cáceres, toda esa zona, está llena de yacimientos arqueológicos y hay más cuevas. Hay más cuevas del por ejemplo. Del Paleolítico. Con pero asentamientos más modernos respecto a lo de las cuevas de Maltravieso, ¿no? ¿Y hasta qué edad has estado entrando en las cuevas, Antonio? Bueno, hasta que las han cerrado. Nosotros en el año 56 ya dejamos de trabajar, porque mi hermano Rafael se fue a la mili en el 56, yo me fui en el 57, y el pequeño también se fue también se fue en el 57 voluntario. O sea, nos encontramos los tres hermanos en la mili, los tres, y ya aquello se dejó. Allí entró el que le dio la gana, se llevó lo que le dio la gana, rompieron, eso fue un desastre. Hacían llama lumbre dentro, parece ser, o sea, estuvo abandonado 20 años. O sea, abandonado aquellos 20 años, pues ya te puedes imaginar cómo quedó. Yo no he vuelto a entrar más. Ya no he entrado más. No he vuelto a entrar más, no, yo me acuerdo de la época aquella. Ahora, por supuesto, están cerradas al público, allí hay un centro de interpretación,
que lo explica, y van a recrear, parece ser, en el futuro con fondos europeos, una neocueva para que se pueda sentir las sensaciones, ¿no?, de humedad o de temperatura. Lo van a hacer, sí. Ya tienen por previsto. ¿Y se van a hacer por allí cerca? Sí, en el lado, en una cantera que había al lado, la van a hacer. Estuve yo no hace mucho allí, me lo estuvieron explicando y vamos, esperemos que... En verano de 2022 les dieron un homenaje te dieron un homenaje a ti y a tus hermanos, sí, allí en Cáceres. El 20 de junio. ¿Cómo fue ese momento para vosotros? Porque vosotros sois los descubridores de la cueva, después han llegado los expertos, pero eso tiene que ser muy emocionante, ¿no? Pues estuvo, vamos, por supuesto, estaba lleno de público porque fue en un centro que hay al lado de la cueva, que había un colegio y, vamos, mucha gente, y sobre todo familiares, todos amigos míos, todos que se enteraron fueron para allá. Estuvo hablando la teniente de alcalde, o la alcaldesa creo que también estuvo hablando, y estuvo hablando 2 o 3 personas, y pedí yo la palabra y entonces estuve también charlando un ratito de todo lo que había allí. Fue muy emocionante, muy emocionante. Sobre todo el reconocimiento, y creo que tienen una placa, ¿no? Sí, nos dieron una placa a cada hermano, aunque no han puesto el nombre, nada más que han puesto Descubrimiento de Maltravieso. Vamos, tampoco hay que tomarse las cosas. Bueno. Yo la tengo allí con mucho, claro, eso sí, mucho gusto, y bueno, aquello fue... ¿Y cómo te sientes por ser el descubridor, ¿no?, junto a tus hermanos? Bueno, es un orgullo. Ha sido una casualidad. Sí. La verdad es que sí, pero vamos, lo que pasa es que ya los años pesan mucho, ya tengo 86 años y ya cuesta mucho trabajo, aunque no se olvidan las cosas, ya las lágrimas. Claro, claro, y más hablando de esos momentos, ¿no?, de tu familia. Escribiste un libro sobre tu vida, unas memorias, ¿no?, sobre toda esa infancia y juventud complicada, que me gustaría que hablaras de él, aunque es un libro familiar, pero es muy importante, ¿no?, dejar un legado. Al final es la historia, es parte de la historia de España, porque es la vida de muchos españoles también. Y claro, ya hablabas en ese libro. ¿Cuándo escribiste el libro? El libro se escribió en el 2011. Y cuando todavía no había habido este boom por la cueva, no, ya exactamente. Recoges entonces unas de la cueva digo muy poco, porque todavía no había. Luego he escrito. Sí, pero las cuevas han sido importantes en tu vida. Sí, por supuesto. Puesto que en ese libro, sin saber en lo que depararían las cuevas, ya lo recogen, ¿no? Lo recojo, sí, lo recojo porque era interesante. Además hay fotografías, estupendo. La cueva de Maltravieso, joya de la prehistoria cacereña. Léeme un poquito de eso. De la parte de las cuevas, sí. Bueno, continuamos estudiando y trabajando. Había un lugar en la cantera donde en varias ocasiones se foguearon los barrenos. Era cosa lógica y conocida por los pedreros. Cuando el orificio estaba cerca de una oquedad producida por la naturaleza, el disparo se perdía y a esto le llamábamos foguearse un barreno. Se intentaba hacer otro nuevo, y si volvía a fallar se abandonaba hasta nueva ocasión. Fue durante el verano del 51, concretamente el 12 de agosto, yo estaba en un campamento de juventud en Grimaldo, o sea que no estaba encima allí, que me tomó la suerte. Por la prensa me entero que en Cáceres, en Maltravieso, se había descubierto una cueva con restos prehistóricos. No sospeché fuera la nuestra, que se llamaba El Carneril. Mi padre dio el nombre equivocado a los periodistas y como Maltravieso se la conoce. Cuando los 3 días llegué a casa, había un enorme revuelo. Autoridades, ingenieros de minas, arqueólogos, periodistas, policías, etc. Hasta se vendían helados y chuches. Era tal afluencia de curiosos que no nos dejaban trabajar. La primera entrada era muy angosta e impracticable. Hubo que hacerla más grande a base de barrenos para acceder con comodidad. Sí, qué maravilla. Yo me quedaría escuchando. Lee un poquito más. Otro poquito más. Una vez dentro ofrecía
una sala enorme, de unos 5 a 6 metros de altura, 20 de larga y 15 de ancha. Del techo colgaban multitud de estalactitas multicolores y en el suelo las estalagmitas parecían seres humanos erguidos y petrificados. Una enorme columna en el centro, producida al unirse la estalactita con la estalagmita correspondiente. En los laterales había cavidades a modo de hornacinas con restos humanos, vasos campaniformes y trozos de cerámica. Todos se lo llevaron al Museo Provincial y allí permanece para estudiosos y curiosos. Algún listillo que quería llevar los restos humanos al cementerio para hacerles la autopsia, pero el sentido común prevaleció finalmente. Y aquí fuera así como. Qué maravilla. Para tu familia y bueno, hiciste una tirada de pocos ejemplares, pero para historiadores, para periodistas, para antropólogos, que sepan que Antonio Pérez Hurtado es autor de este libro. ¿Lo titulaste? De Cáceres a Sevilla, Memoria en Sentimiento, Antonio Pérez Hurtado. Eso debería estar por lo menos en la biblioteca de Cáceres. Ahí no sé si hay ejemplares, pero alguno debería. Alguno debería haber. Y Antonio, ¿qué te gustaría decirle a la gente sobre la cueva y su importancia para cuando se acerquen allí y puedan experimentarla? Bueno, pues se tienen que imaginar lo que hay dentro porque está cerrada, eso para empezar. Bueno, van a permitir, o están permitiendo ya entrada de 5 en 5 personas durante unos meses. Están monitorizando cómo afecta el impacto que tendrá esas visitas en la cueva para ver si es viable mantenerla abierta o no. Pero bueno, en la neocueva o a donde se puede acceder, ¿cuál es el mensaje para el que se acerque? El mensaje es que, en fin, que se acuerden de los que la descubrimos y de lo que sufrimos y eso, que es una maravilla, y es increíble que en Cáceres haya aparecido eso. Que Cáceres es un tesoro, minas, las canteras, un campamento romano, un yacimiento que fue un campamento republicano romano. Es que por donde lo veas. Y subes a la Virgen de la Montaña y ves Cáceres y ves con unas vistas maravillosas. Allí subíamos nosotros de chicos, de muchachos a la montaña, andando 2 o 3 horas para arriba y era curiosísimo. Vamos. Antonio, muchísimas gracias por habernos contado parte de tu historia tan interesante. Te lo agradezco muchísimo por haber estado en La Vida con Alma. Siempre me gusta decir a quienes nos ven por qué se llama este espacio La Vida con Alma, ¿no? Porque creo que la vida hay que vivirla así, poniendo alma, y creo que eres un digno representante de una persona que vive con corazón y le pone pasión a todo lo que hace. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hija, acabas de hacer una cosa. ¿Cómo estamos? Es muy bonito, ¿eh? La verdad, es muy bonito, de verdad que sí, es muy bonito. Porque al final es la emoción Es que siendo nosotros de Cáceres, jamás allí nos han hecho un reconocimiento de este tipo. Bueno, pues para eso de verdad, de verdad. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, por nada.